7 de la tarde con 3 minutos. Estamos comenzando ya reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos. Si es que se están sumando a nuestra sintonía a esta hora, después de Pauta Final, vamos al análisis y a la conversación más de fondo respecto a los temas de esta semana aquí en Reunión de Pauta. Bienvenidos a la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Viña del Mar, también en Temuco y en pauta.cl, por supuesto, para escucharnos y vernos también a través de nuestro streaming en pauta.cl. Comenzamos ya con nuestra edición de hoy junto a nuestros panelistas. Están conectados a esta hora María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad de Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda y miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, María Olivia? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy bien, echando de menos no haber ido al estudio, porque se pasa mejor allá, ¿o no? Cierto, sí, estuvo muy buena la visita de la semana pasada, pero ya volveremos a estos tiempos normales, espero, donde podremos estar aquí en el estudio permanentemente. Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, también está con nosotros. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Sebastián, desde Suecia nuevamente. Eso te iba a decir, ya estás de vuelta en tu ciudad. Con nieve afuera de la ventana. Qué cambio, ¿no? Uf, tremendo. Acá estamos con 32 grados a esta hora, Mauricio. Solo el dato, no sé si te causa envidia en realidad, porque está horrible el tiempo por estos días. Mucho calor. Hay un frío terrible, como 5 grados bajo cero. Me imagino. Y aquí en el estudio, para completar nuestro panel, está Cristian Rodríguez, periodista y director de Pauta. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a los tres. Reemplazando ahí el otro, cruzado. Claro, Carlos Williamson no nos pudo acompañar hoy día y vale la pena mencionarlo. A esta hora Carlos está en una premiación en la Universidad Católica. Le entregan un premio, un honor, una distinción muy importante de Caballero Cruzado, ¿no? Él fue parte del directorio Cruzado, pero yo estoy como defendiéndolo y argumentando. De Cruzado SADP, Sociedad Anónima Deportiva. Y él fue director en el, creo, segundo periodo, cuando estaba Esteves de presidente. Creo que fue ahí. Era parte de la fundación. ¿Te acuerdas que la fundación tiene 2 directores de los 7? Pero tiene una parte, son 2, pero una mayoría de bloqueo. Así que fue parte de, por eso entró el directorio Cruzado. Me imagino que tendrá que ver con eso y por haber trabajado un montón en la Católica. ¿Habrá mujeres en el directorio, Cristian? ¿Qué crees tú? Yo creo que no hay. Y no sé si hay algún club de fútbol que tenga y te diría una cosa, yo soy muy intercruzado y probablemente siempre se dice que la Católica lo hace todo bien y es espectacular y un modelo, y donde no es modelo de seguro es la parte de fútbol femenino, sí, porque no tienen contratos profesionales, es un debe muy importante, y es curioso, Malala, porque tienen, María Olivia, y es curioso porque tienen accionistas mujeres. Tienen la gente Corso, por ejemplo, es bien potente esa línea y no tienen directorio de participación femenina. Mira, ahí hay un tema de trabajar, porque otros clubes lo están haciendo muy bien en fútbol femenino. Obvio. Universidad de Chile, Santiago Morning, si nos están escuchando, Colo-Colo. si es que algún cruzado nos escucha, que pase el dato, ¿no es cierto? Eso, que lleguen el mensaje. Oye, bueno, vamos a hablar de la carrera o de la elección presidencial y de lo que ha dejado en una semana bien especial para el oficialismo, para la derecha en particular. Ya hablaremos de eso, pero en nuestra pregunta para partir el programa de hoy, con una reflexión más breve sobre lo que ocurrió hoy día, vale la pena comentar la visita del presidente electo Gabriel Boric a la Convención Constitucional, donde se reunió con Jaime Baza, el vicepresidente, y con la presidenta Elisa Loncón en un abrazo bien sentido. Se encontraron ambos en este encuentro que se realizó ahí en el ex Congreso Nacional, donde está sesionando la convención. Vamos a respetar plenamente la autonomía, decía Gabriel Boric, y aseguraba que además iban a estar todas las condiciones, sobre todo materiales, para que la convención pudiera hacer su trabajo. Es la pregunta con la que queremos partir el día de hoy, María Olivia, si es que tendrá un camino más expedito con el nuevo mandatario la Convención Constitucional. O sea, de todas maneras, porque no nos olvidemos cómo empezó la convención bajo este gobierno, que partió con la pata equivocada, ¿no? O sea, sin insumos básicos, para ponerle un nombre, sin protocolos de cuidado con el COVID. Hubo un montón de problemas que eran operativos mínimos, que demuestran no una mala gestión, que puede ser, pero no es el motivo de la conversa, sino que demuestran una falta de interés, una falta de foco, una falta de ponerla en el lugar que corresponde una instancia que fue electa en un ¿no es cierto?, momento único y en un proceso inédito, y que merecía toda la atención. Y yo creo que el presidente electo va a ser una persona que
obviamente estaba por, ¿no es cierto?, esta instancia que ayudó a que se formara en su concepción ideológica inicial, ¿no?, al firmar el acuerdo, pero además es una persona que cree en este mecanismo como una institucionalidad, y uno puede discutir esto como una institucionalidad que va a ayudar a transformar Chile. Uh-huh. ¿Mauricio? Mira, indudablemente va a ser más fácil para la convención, pero no estoy convencido de que va a ser fácil para el nuevo presidente. Porque hay que recordar que una amplia parte de la convención está muy a la izquierda de Gabriel Boric. Lo considera un amarillo, lo considera un tipo que en realidad salvó a Piñera, firmando el famoso acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Uh-huh. Por lo tanto, Boric va a tener en la convención seguramente un sector muy amplio, crítico, que le va a exigir, por ejemplo, la liberación total de lo que ellos llaman presos políticos, el cumplimiento de una serie de promesas de Boric, o sea, que reaparezca el Boric anterior a la primera vuelta, el Boric más radical, y que se aleje del Boric más socialdemócrata, como él mismo lo dijo, de la segunda vuelta. Ajá. Así que creo que para Boric la convención puede ser una piedra en el zapato, en realidad. Ajá. Claro, en este momento en que conviven tres poderes, ¿no? De alguna manera, el poder, o sea, los tres poderes del Estado con el poder. Ahora, habría sido mucho más difícil para Kast como presidente. O sea, en términos relativos, en las tres presidencias, ¿no es cierto? El presidente electo, el candidato y el presidente actual. Sí. Para el presidente electo, es la unión o la sinergia más evidente. Uh-huh. No creas, porque Kast estaba claramente en contra de lo que es la mayoría de la convención, claro. No hay ninguna duda, o sea, ninguna sorpresa. Pero para Boric es complicado, porque ahí va a venir la acusación de traición, de no cumplir con las promesas. Mira, la cuestión de los llamados presos de la revuelta va a ser una especie de prueba muy clara. O los libera a todos, o esta gente radical allí se le va a poner en contra y lo va a acusar nuevamente de ser el amarillo, el traidor, el que salvó a Piñera, etcétera, etcétera. Cristian, yo tengo tres aproximaciones. Lo primero es que yo veo muy difícil que el tono y las formas de la reunión de hoy se habrían dado si hubiera ganado Kast. Estoy haciendo política ficción, sí, perdió por 12 puntos porcentuales, sí. Si hubiera ganado, por eso le digo, esto no habría sido así. Uh-huh. Habría sido una reunión fría, muy, muy, muy conceptual, sí. De ese tema. Primer punto. Segundo, creo que el principal desafío lo tiene Boric y por partida doble. Y Mauricio se está adelantando un poco a mi noticia colada. Creo que es la noticia más importante de la semana, por cierto, exceptuando el triunfo legítimo y amplio del presidente electo Gabriel Boric, obviamente, que tiene que ver con la decisión que tome el nuevo gobierno respecto de quitar las querellas. Primera cosa, y eso lo conversaremos largamente ahí. Creo que es gravísimo si es que efectivamente ocurre, pero está horquillado. Y tercero, es que todos los abogados constitucionalistas con los que uno habla insisten mucho, previo a la elección, de que la figura del presidente tiene que cumplir tres requisitos, o tres condiciones. La primera, dar todas las garantías para que el proceso constitucional avance. Ajá. Plebiscito de salida, dar todas las facilidades. Segundo, todas las facilidades presupuestarias respecto de esto. Y tercero, compatibilizar dos conceptos: la imparcialidad y la prescindencia absoluta respecto de alguna opinión. Y esa es una tarea difícil para Gabriel Boric, sí. Porque Gabriel Boric está muy jugado con que no solamente con que esto sea exitoso, porque todos queremos que sea exitoso, sino que el plebiscito de salida finalmente se apruebe. Sí, claro, y porque hay muchos puntos de su proyecto político que están vinculados también a lo que haga la misma convención. Está interesante, en todo caso, esta nueva etapa que empieza para la Convención Constitucional. Hay que ver también como siguiente paso cómo queda conformada la mesa directiva de la Convención Constitucional. Es el paso que viene también en el trabajo que están haciendo. Oye, solo una aclaración. Me metí a la CMF. Cruzados tiene 11 directores, María Olivia. Los 11 son hombres. Ahí está el punto. ¿Eh? Ahí está el punto. No, sí, es un buen tema. Yo creo que ningún club de fútbol de la sociedad anónima verle un día tiene una mujer en su directorio. Yo diría que no, apostaría que no. Sí. Bueno, vamos a ver ese tema. Lo dejamos como un pendiente. Hablemos de nuestro tema de fondo, de lo que queríamos proponer para hoy, poner sobre la mesa este
este debate que se está dando en la derecha en nuestro país tras la derrota. Viene una etapa que no es fácil de tratar de recomponerse después de una derrota que además fue mucho más abultada de lo que se esperaba inicialmente, y los integrantes del bloque de alguna manera van también haciendo el mea culpa y apuntando con el dedo también a otros de los socios del bloque respecto a las responsabilidades que hay en este resultado, pero eso va a derivar también en la proyección que pueda haber para la derecha en nuestro país, desde el punto de vista del proyecto político que se le puede ofrecer. Parlamentarios de Chile Vamos dicen que faltó que el conglomerado se involucrara más en la campaña de José Antonio Kast, que lo propio hicieran los precandidatos del bloque. Algunos apuntan a Sebastián Sichel específicamente, para otros fue insuficiente el despliegue que hicieron los candidatos. Hay varias recriminaciones. En fin, es el tema que queremos plantear sobre la mesa. Mauricio, me gustaría partir contigo con tu reflexión respecto a lo que viene para la etapa y a cómo se puede reconfigurar la derecha en Chile después de esta derrota. Mira, yo creo que todo va a depender del nuevo presidente. O sea, la forma en que Boric administre su victoria va a ser decisiva para cómo se rearticule la derecha. Por ejemplo, si Boric vuelve a ser el Boric de la primera vuelta, el Boric radical, el Boric confrontativo, la derecha va a cerrar filas, y en ese caso yo creo que José Antonio Kast va a seguir siendo el líder indiscutido de una derecha atrincherada, en resistencia contra lo que sería un intento radical de refundación del país. Ahora, si es el Boric de la segunda vuelta, el socialdemócrata, el que habla con los empresarios y trata de entenderse con todo, el del discurso también del domingo pasado, que le habla a los compatriotas, que busca la unidad, va a ser muy distinto, porque ahí la derecha va sin duda a dividirse en dos flancos: la derecha más radical, que va a seguir por supuesto liderada por José Antonio Kast, y una derecha que va a buscar entrar en una situación de acuerdos, de diálogo con un gobierno que sería en este caso de esa orientación más concertacionista, por decirlo de alguna manera. Así que yo creo que esa es la cuestión clave que está planteada. Y lo han dicho varios personeros de la derecha, Chaguán lo dijo Luciano Cruzcoque también, de que en el fondo todo depende de lo que haga Boric, de quién estamos hablando, qué es el Boric que va a gobernar. Creo que esa es la gran pregunta que está delante de Chile, Mauricio, que va a ser muy importante. Ahora, vinculándolo a eso, porque me parece novedoso ese punto, ¿no? Una redefinición del proyecto en función de la forma en la que se administra el próximo gobierno. ¿Qué crees tú que fue relevante en la derrota? ¿Qué factor del actuar o de la propuesta política que hiciera José Antonio Kast y la derecha determinaron el resultado del domingo? Yo creo que le faltó esperanza, le faltó aquel tipo de mensajes que llegan sobre todo a la juventud, a la gente que está buscando un cambio genuino del país. Creo que fue un discurso de orden, de restablecer, digamos, un país que funcionaba, donde no había violencia, y ese discurso captó un 44%, lo que desde el punto de vista de la derecha es un buen resultado. O sea, la derecha nunca ha sacado más que ese resultado cuando va a las distintas elecciones. Es más o menos lo normal. Lo anormal ha sido cuando Piñera en 2 oportunidades logró pasar eso y llegó más arriba del 50%. Por lo tanto, no es en realidad un mal resultado, pero creo que una propuesta como la que él hacía, que es fundamentalmente reactiva, ¿no? Restablecer el orden, pierde su atractividad, especialmente para los votantes jóvenes, y también para las mujeres, tuvo mucha dificultad allí, pero ese electorado no logró cambiarlo. Creo que ahí los temas valóricos son muy importantes, los temas que reflejan un cambio valórico en Chile. Kast representa lo contrario, una posición valórica respetable, pero bastante tradicional. María Olivia. ¿Cuál era la pregunta? No sé, mentira. No. A ver, yo creo que Kast perdió porque representa obviamente una visión conservadora sin cambio, como dice Mauricio, y un extremo, y porque además le dio la espalda a las mujeres y a los jóvenes. O sea, cuando tú miras las votaciones, miras el aumento de la votación, Kast sacó una buena votación, 200.000 votos menos que el presidente Piñera en su época, pero
Piñera ganó con un volumen total de votantes muy bajo, ¿cierto? Entonces ahora Kast no saca todo lo que saca Piñera, saca menos votos, 200.000 votos menos, no saca un porcentaje alto porque no invitó a votar, y al final tú te das cuenta que al final en el inconsciente chileno sigue estando el sí y el no. Sigue habiendo esta corriente, ¿no es cierto?, de la gente que apoyaba a Pinochet, que estaba por continuar, que le da susto el cambio, que se mantiene en el status quo y que pertenece a un grupo educado que debiera ser mucho más amplio. Y cuando tú miras los mapas de las ciudades por comunas, ¿no? ¿Dónde están los votos? Santiago, que de nuevo, como las comunas del rechazo, ¿no? Las mujeres que las perdió, la derecha las perdió cuando le cerró las puertas a Evelyn Matei. No la perdió con Kast definitivamente. Que lo desliza la misma alcaldesa, entre paréntesis, en Twitter hoy día. Obviamente, pero además, evidente, Evelyn habría sido una buena candidata. Es una buena candidata. Yo no comulgo con su sector, pero me ha tocado trabajar con ella, la veo en la calle, la veo en Providencia, la ves como ministra, la viste como política, como senadora, como diputada, tiene una carrera, tiene una trayectoria, una tremenda mujer, y le cerraron las puertas en un acto entre 4 paredes, lo decidieron 5 hombres, de los cuales 3 probablemente están en los directorios de los clubes de fútbol, y ahí termina el cuento para una mujer que es súper valiosa en política, y Kast le da el golpe de gracia ¿no es cierto?, con su correligionario, sí, ¿no es cierto?, extremistas que quieren eliminar y hacer, y nos volvían a nosotros las mujeres como un reducto imaginario de los 60, así, para ponerlo bien extremamente. Y yo creo que la última cosa es que, sí, y creo que tiene razón, mira, hay una cosa que no en la historia los presidentes y las presidentas no son lo que uno los conoce de antes. Ser un presidente te cambia el carácter, te saca cosas muy distintas adentro. Entonces cuando la gente dice, vamos a ver si, ¿no es cierto?, si Boric es el A o es el B o es el socialdemócrata. No, Boric va a ser una combinación, va a crecer en el cargo, va a aprender en el cargo, y no sabemos quién va a ser él. Lo que sí sabemos es cuál es su programa, que es otra cosa. Sí. Cristian. Mauricio me pinchó harta las cosas. Yo creo que primero falta mucho para definir liderazgo en la derecha. Ya hay algunos candidatándose en los diarios para ser presidente del Senado, en fin, pero falta mucho por ese tema. Porque además creo que no hay un liderazgo en la derecha. Esto no es como la derecha española, donde hay, ¿no es cierto?, Pablo Casado es el líder del PP, ¿no es cierto?, y se mantiene así hasta que pierden las elecciones, en fin, el tema. Lo otro, creo que la cancha va a estar marcada por el Congreso. Ahí se juega toda la negociación y por lo tanto ahí van a surgir los liderazgos, y comparto absolutamente, meridianamente, con lo que dice Mauricio respecto de que la partitura de la sinfonía la va a tocar Gabriel Boric. Y por lo tanto, un liderazgo duro de Boric puede tener un efecto que un liderazgo más blando y más de consenso de Boric respecto a eso. Ahora, para proyectar la derecha creo que es re importante entender por qué perdió. Pese a haber sacado una votación monumental, sí, fue muy buena. 3,65 millones de votos son más que los que sacó Bachelet 2, que sacó 3,47 millones de votos. Y creo que lo fundamental se centra en 2 elementos. Y aquí Sebastián Aguirre te va a sorprender. Lo primero es que el cambio cultural y valórico, que ha sido mayúsculo en la sociedad chilena, la derecha no lo entiende, lo desprecia y lo minimiza. Y te digo desde dos perspectivas. Tradicionalmente la mujer vota más derecha. El caso más claro es Lavín Lagos. 30.000 votos, un voto por mesa. Votaron más mujeres por Lavín. Lavín que por Lagos. Sin embargo, y me voy a los datos de la María Olivia, en la región metropolitana, mujeres sub 30, 75-25. Hombres, 71-29. En mujeres, a nivel nacional, 68-32 sub 30. 36 puntos de diferencia. Es más la brecha que lo que sacaron las mujeres sub 30 votantes de Kast. Y en los hombres 64-36. Una brecha enorme, perdona Cristian, una brecha enorme con un aumento
gigante del número de mujeres que se de 65, había votado el 54, pasa a 65. Del 44 los hombres de participación al 55, todo sub 30. Primer punto. Y segundo, creo que hay una falta de soluciones de la derecha en general para lo que se ha denominado las comunas de clase media, media emergentes y vulnerables. Esa familia chilena que está entre el percentil 40 y 60, por decirlo de manera, que habitan en las comunas pericéntricas. Y voy con datos. Que ante la más mínima sí, o sea, son comunas de clase media. Pueden caer rápidamente. Comunas de clase media que la derecha, lo voy a decir de manera muy brutal, que la derecha no distingue entre San Miguel y entre San Joaquín, que son realidades completamente distintas. Sí. Pero para la gente derecha están en alguna parte de Santiago. Independencia, 61-39, Estación Central, 65-35, Maipú, 67-33, Peñalolén, 65-35, San Miguel, 62-38, Macul, 63-37, La Florida, 65-35. Todo a favor de Boric. Exactamente, y el presidente electo y la derecha no ha tenido esa sintonía, esa realidad, y habitualmente tiene una bajada economicista que no le entrega un delivery customizado a ciertas soluciones. Y creo que esos dos elementos explican de manera importante el por qué, obviamente. Porque a todo esto, el surgimiento de la candidatura de José Antonio Kast no fue una cosa espontánea. No fue que surgió porque era el mejor liderazgo. No, surgió en oposición, ¿no es cierto?, a la candidatura de Gabriel Boric o a la candidatura de Jadwe, ¿no es cierto?, Daniel Jadwe en su minuto, claro, que era el líder en la encuesta. Y surgió espontáneamente. Y por lo tanto, esa derrota actual, que es curioso, no sacaron tampoco votos, sacaron una votación monumental para hacer Kast. Monumental. Es curioso que se centre desde mi perspectiva desde una situación, una explicación cultural, social, por un lado, y de un vacío precisamente en lo que permitió, con esto termino, en lo que permitió a fines de los 90 y a los 2000 llevar a la UDI a ser el partido más importante del país, precisamente por el trabajo en los segmentos medio y bajo. ¿Coincides en ese aspecto, Mario Olivia, del factor cultural? No, claro, quiero decir una cosa que también es importante, que cuando uno, ¿cierto?, va a las marchas y mira la marcha de las mujeres, de la diversidad de disidencias sexuales, y tú vas, lo que hay en la calle es una variedad infinita de grupúsculos que llevan su slogan por temas de los cuales, lo digo así, pero yo soy mayor de edad ya, así muy mayor de edad, y yo te juro que de repente tengo que preguntarle a mis hijas, ¿qué significa esto? ¿Y por qué esta gente anda vestida así? ¿Qué es lo que representan? Porque uno aprende mucho en la calle, y yo creo que el aprendizaje de dejar que esta diversidad viva, que es una cosa que florece y te hace más rico y más diverso, también es el peligro mismo de lo que tenemos hoy día como país, porque es muy difícil encontrar estos puntos comunes hacia dónde irse. Ahora hay un punto más. Si Boric como presidente no logra ordenar el país, que es de lo que él mismo habló mucho, o sea, la última fase de combatir el narco, paz en la Araucanía, terminar con la ocupación de la calle por los grupos extremistas. Si no logra eso, yo creo que en 4 años más vamos a tener un presidente que tal vez se llame Kast o algo parecido, porque entonces la demanda de orden va a tomar una nueva fuerza que sin duda va a fortalecer un tipo de presidencia de ese tipo. Así que Boric se juega muchas cosas. Yo creo que el destino de la derecha, incluso de poder elegir un presidente en 4 años más, se lo va a jugar Boric en su forma de encarar los problemas del país y no menos de restablecer un cierto orden y un cierto progreso dentro del país. Ahora, volvamos. Quiero decir una cosa más antes de que le den la palabra a Cristian, porque es importante, pero yo creo que la diversidad que aporta el presidente electo venir de Magallanes, esa mirada regional también tiene una riqueza que no conocemos. Yo soy de regiones, la conozco, pero en general la capital no la conoce. Lo que significa vivir en regiones, estar, ¿no es cierto?, lejos, no tener médicos, no tener, etcétera, 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 y que tú ves que construyen el metro y que hacen pasos bajo nivel y pasos sobre nivel, o sea, son 7 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Creo que eso le agrega un factor de competencia en la cual Kast tenía muy poca riqueza, muy poca sutileza, y eso Boric lo aprovechó muy bien.
Esto es como haciendo el símil nuevamente el tema futbolero, es como las finales que se juegan. Es cierto que todos los momentos son importantes, te hacen un gol el primer minuto y tal, pero los primeros 20 minutos, haciendo el símil futbolero, insisto, que serán los primeros 6 meses del gobierno de Gabriel Boric, son fundamentales, porque van a ser stress test muy, muy relevantes, desde 3 dimensiones, de mi perspectiva, obviamente, humildemente. La primera tiene que ver con Plaza Italia, por plantearlo de manera. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo se restaura el orden? ¿Cómo van a resolver, cómo se van a relacionar con el uso legítimo de la fuerza? Un concepto que está absolutamente por los suelos. El Estado tiene el uso legítimo de la fuerza y tiene todo el derecho, no el deber, el derecho de ocuparlo. Primera cosa. Segundo, el tema de las reformas sociales probablemente partan por pensiones. Y lo tercero, el tema de la Araucanía. Porque otra cosa es con guitarra. Y hoy día acaban de quemar 27 casas en la Nalhue. Sí. Y a mí me encantaría, y de hecho lo hemos visto en la pauta, entrevistar a la gente del presidente electo, el gobierno electo, precisamente para saber cómo van a abordar ese tema. Sí. Volviendo al tema en particular de la reconfiguración de la derecha, Mauricio, tú has planteado el punto respecto a cómo se va a reaccionar en función de lo que haga Boric o no. Pero ¿qué pasa con las fuerzas que internamente dentro de la derecha están también tratando de llevar agua a su molino? Porque, por ejemplo, desde Bópoli han planteado derechamente que no están dispuestos a una alianza política con el Partido Republicano. Distinto era la carrera presidencial, dicen. E incluso Francisco Undurraga lo plantea como un error para su proyecto político, haber apoyado a José Antonio Kast. ¿Cómo ves esas tensiones que hay dentro de los proyectos que buscan, de alguna manera, llevar la batuta dentro de la derecha en Chile? Bueno, sin duda que para cualquier fuerza liberal dentro de la centro-derecha, apoyar a José Antonio Kast fue muy problemático, y es muy problemático, indudablemente, porque hay una distancia colosal, no menos valórica, entre unos y otros. Y claro que todos van a tratar de llevar agua a su molino, pero no te olvides de que el agua que le llegó al molino de Kast fue una reacción frente al Partido Comunista y un candidato muy radical apoyado por el Partido Comunista. Si Boris insiste en esa línea, va a pasar nuevamente lo mismo. Se va a unir toda la centro-derecha porque va a ser una unión defensiva ante un gobierno que simplemente amenaza lo fundamental, los valores fundamentales del país, en fin, todo lo que llevó a que Kast, después de todo, haya obtenido el 44% de los votos, después de haber tenido 8% hace 4 años. Es un progreso extraordinario para un candidato como José Antonio Kast, que nadie le daba mucho en realidad, o sea, los más optimistas le daban 14, 15%, muy optimistas, pero que llegara a donde llegó, muy pocos lo hacían. Así como te digo que va a depender fundamentalmente de si la centro-derecha está frente a una amenaza que considera vital, como es la presencia del Partido Comunista, y que Boris se ponga en ese lado, digamos claramente, o si se abre un espacio para que los sectores más liberales, más de centro, más digamos, menos conservadores, puedan jugar algunas cartas políticas. Y eso lo decide Kast. Tal como Piñera tuvo 6 meses al comienzo donde planteó los diálogos nacionales, los acuerdos nacionales, y le funcionó bastante bien. Hasta Boris fue parte de uno de esos acuerdos. Sí. Ahora Boris va a tener 6 meses más o menos donde va a poder rayar la cancha, y eso va a durar después por los 4 años que de su gobierno. Está interesante este proceso que recién está comenzando, por lo demás, ¿no? Con algo de tensión y de fricciones naturales después de la derrota. Estamos junto a Cristian Rodríguez, Mauricio Rojas y María Olivia Recarta aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos recordarles que en nuestro sitio en pauta.cl pueden ver Derecho a la Convención, un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Carta Magna. Y para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster ustedes te pueden ayudar a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en el sitio anholster.com. Nos vamos al corte y volvemos. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile.
En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No hay un solo tipo de persona ni una forma de vivir. Son nuestros quiero los que marcan la diferencia. La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura, entre ahorrar y atreverse, entre un lugar para dormir y un hogar, entre estar asegurado y sentirte seguro. Porque eso que quieres está en ti. En Grupo Security te estamos escuchando para que tú elijas cómo convertir tus quiero en puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta. Hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta y nuestra efeméride de hoy está dedicada a una figura del cine, un crack del cine contemporáneo. 73 años cumple Samuel L. Jackson, uno de los actores más grandes del Hollywood actual, tras haber aparecido en más de 150 películas. Actor y productor de cine, de televisión, teatro también en Estados Unidos, ha sido candidato al premio Oscar, a los Globos de Oro, al premio del Sindicato de Actores, así como ganador ya de un BAFTA al mejor actor de reparto. Son muchísimas las películas, como decíamos, en las que ha participado, pero para destacar algunas, Pulp Fiction, Django Unchained, en la saga Star Wars también, como el maestro Mace Windu en Jurassic Park, entre tantas otras. Hoy recordamos a Samuel L. Jackson aquí en Reunión de Pauta. Y en nuestra sesión de hoy, junto a nuestro panel, estamos con María Olivia Recart, Mauricio Rojas y Cristian Rodríguez para analizar las noticias que nos proponen nuestros panelistas en las noticias coladas que nos traen el día de hoy. Comencemos con la de Cristian Rodríguez para vincularlo solamente con el primer bloque, con lo que conversábamos recién acerca de estas definiciones políticas más relevantes. Mientras Giorgio Jackson asegura que una vez que Gabriel Boric asuma el cargo, las querellas por ley de seguridad del Estado van a ser retiradas, el presidente electo ha señalado que revisarán caso a caso. Cristian, cuéntanos sobre este tema, que no pasó tan colado, pero es muy importante analizarlo. Yo fíjate que creo que sí pasó colado para la dimensión que tenía. Ajá. Lo que pasa es que lo tiñó absolutamente la elección de Gabriel Boric, porque obviamente estamos hablando de la elección del presidente de Chile, el presidente electo de Chile. Pero es una situación, desde mi perspectiva, gravísima, porque no voy a caer en el cliché de, mira, no soy abogado, pero al final igual se documenta en este tipo de cosas. Pero acá lo que se está planteando es quitar las querellas que se hayan presentado por ley de seguridad interior del Estado, que son por los delitos más graves. O sea, no es un delito común. ¿Cachai? Primera cosa, o sea, hay personas que están detenidas y que se les ha sentenciado, digamos, en primera instancia por delitos comunes y también por ley de seguridad interior del Estado. Lo que se está planteando son eso. Esas personas que han sido, que se le han presentado querellas por seguridad interior del Estado, son en total, tengo acá los datos, los voy a revisar, 306 querellas desde el 18 de octubre. Ok. Pero cuando uno empieza a escuchar muchas voces que te argumentan, oye, el tema de las prisiones preventivas, por ejemplo.
Es súper injusto que hay un montón, hay cientos de personas que están en prisión preventiva y que la justicia no... Son 25 personas. Ojalá esas personas resuelvan muy rápido. Es tremendamente injusto que tú estés con una prisión preventiva durante un tiempo no prudente, porque es una medida cautelar legítima y válida, pero hay tiempos, ¿no es cierto? No puedes estar un año y medio, 2 años en prisión preventiva sin que te liberen o te condenen en primera instancia. Pero acá, insisto, un montón de abogados ex supremos, hoy día lo trae el Mercurio, lo comentó la Ana María Sangüesa hoy día en la mañana, en primera pauta. Lo que ocurre, el efecto de retirar las querellas por seguridad interior del Estado, es que se anulan los juicios y se libera a personas que están condenadas por los delitos más graves. Delitos incendiarios, destrucción de espacio público. Solo con el hecho de levantar las querellas. Exactamente, eso es lo que explica Carlos Kunzenmiller, eso es lo que explica, ¿no es cierto?, Lamberto Cisternas, Claudio Feller, en el Mercurio hoy día, y lo que explicó en sentido Ana María Sangüesa en la mañana, en primera pauta. Lo que te dicen es, se retira y ya no hay juicio, se libera a la persona. Eso es gravísimo, porque te insisto, corre en paralelo los delitos comunes, que son, curiosamente, los menos graves del tema. Y por lo tanto, si se determina una suerte de amnistía generalizada para las personas que han sido objetos de las querellas por ley de seguridad interior del Estado, desde mi perspectiva, humildemente, es una situación que creo que es gravísima. Y la presión que va a tener el presidente electo y su gobierno va a ser enorme en las primeras semanas por parte de esta suerte de fuente ovejuna, ¿no es cierto?, vociferante, que es la calle, ¿no es cierto?, y que va a pedirle esta promesa de campaña. María Olivia. Prácticamente yo creo que es un tema difícil. Yo creo que como nunca en la historia de nuestro país, en lo que a mí me ha tocado, vamos a tener a un grupo de personas no menor ocultando el programa, que esto dice el programa, yo voté, ¿no es cierto?, por esto, y hay un grupo de gente que con mucha soberbia va a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer y no nos vamos a mover. Y gobernar es difícil porque hay que manejar las expectativas. Y manejar expectativas implica, ¿no es cierto?, dimensionar cuáles son los impactos y los efectos de las decisiones, no de las políticas públicas, sino que de las decisiones políticas y de las políticas públicas. Y creo que aquí hay un flanco enorme, van a haber muchos más. Y los caracteres de los presidentes y de las presidentas se ven en esos momentos, en los momentos más difíciles, no en los momentos fáciles. Y, oye, salir a saludar y que te quieran, y esa es la parte bonita. Fácil, bonita, claro, pero gobernar es, yo siento que al final del día gobernar tiene mucho más que ver con los recuerdos de las cosas difíciles que uno logró hacer y las convicciones que uno tenía y cómo uno guió a un conglomerado para hacer cosas que podría ser que Chile no esté preparado, pero que hay que hacer. Y ese es el dilema de un presidente todos los días. Mauricio. Yo concuerdo con Cristian de que esto es tremendamente importante. Yo creo que este es el punto decisivo de la presidencia de Boris. Y ya se vio inmediatamente que Giorgio Jackson, Camila Vallejo dijeron, aquí viene el perdonazo a tutti, a todos. Y tuvo que salir el presidente electo a decir, momento, vamos a ver persona a persona, o sea, diciendo yo no me voy por ese camino. Y ese camino va a tener un montón de gente de presión en la Convención Constitucional, en el Partido Comunista, en la calle misma. Por lo tanto, la capacidad de resistir de Boric a toda esta presión ultra va a ser fundamental. Si no resiste, está perdido. Se transforma en un niño presidente que no tiene ya nada que decir por sí mismo, sino que en una especie de instrumento de todos estos grupos, no menos del Partido Comunista, lógicamente. Si dice que no, se impone su criterio de que sea caso a caso, puede ser un gran presidente. Una cosa, son 306 querellas por ley de seguridad interior del Estado. Entonces, probablemente, mira lo que voy a decir, probablemente haya 3, 4, que a lo mejor son debatibles, son cuestionables. El problema es que si tú abres la puerta a esas 3 o 4, te van a llover 12 que están al límite. Claro. 14 adicionales que están... Mira, cuando uno revisa, por ejemplo, el tema, el detalle de estas 306. En prisión preventiva hay 52. Prisión preventiva que nos llevan 2 años y medio, desde que se establece.
76 condenadas, 1 absuelto, 6 sobreseídos, 13 en decisión de no perseverar en procedimiento, 93 con suspensión condicional del procedimiento, 58 sin cautelar y 414 no formalizados. Eso es las personas que no se formalizó por este tema. Del total de personas, entonces, de los 1073 con que se han querellado. Entonces, mi pregunta es, tú abres esto igual que el dique de los retiros. Tú abres la puerta y el efecto manada que puede generar es monumental. Y yo creo que la ciudadanía va a estar muy atento y va a tener una presión de la calle muy potente en marzo. Además, lo que significaría como una ofensa directa a las pymes, a todos aquellos que han sido agredidos por esta gente, sería imperdonable. O sea, yo creo que Boris está hoy día en un dilema que va a ser muy, muy significativo. ¿Qué bando va a tomar? ¿Los extremistas, los ultras o lo que es el centro del país después de todo, el sector productivo, las pymes, la gente común y corriente? Ahora, pues, Mauricio, ayer Juan Carlos Eichholz hablaba de una decisión estratégica también asociada a eso, de tratar de terminar con ese punto político pronto para seguir adelante, digamos, y tener cierto control, por ejemplo, de esos grupos. ¿Qué te parece a ti esa idea? No, pero es que no puede resolverlo rápido. O sea, si lo resuelve dando un perdonazo, esos grupos saben que pueden hacer lo que quieran porque vendrán otros perdonazos. Se abre esa compuerta, digamos, que deja que la violencia sea un mecanismo aceptado de presión política. Por lo tanto, él va a tener que ir caso a caso, va a tener que seguir con el tema por mucho tiempo, porque al no dar el perdonazo, digamos, la movilización de los grupos ultras del Partido Comunista va a ser constante. Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esas primeras semanas cuando ya asuma Gabriel Boric. Vamos a las noticias coladas que nos propone María Olivia Recart. Está súper interesante esta nota que rescata del semanario The Economist. Una encuesta realizada por la Universidad de Cornell, publicada por el semanario, encontró que el 27% de los estadounidenses adultos están separados de un familiar cercano. María Olivia, cuéntanos sobre esta nota. Me pareció interesante porque yo creo que cuando vivamos más, la soledad de la vejez hace que también tú tengas, ¿no es cierto?, estados de salud mental que te hacen más vulnerable para enfermedades físicamente, tu deterioro cognitivo puede ser mayor, y resulta que lo vemos, ¿no?, que cuánta gente termina sin hablarle a los hijos, o a los sobrinos, o a gente que quiere, a gente de su familia, y se pelean tempranamente en la edad. Y yo creo que hay dos tipos el estudio, o sea, el artículo dice, mira, no tenemos suficientes datos en la Universidad de Cornell para ver si esto es mucho o poco, pero desliza dos cosas que me parecieron interesantes. La primera es que de este 27% que es gente que no habla, que son mayoritariamente hombres, y que vienen de familias, ¿no es cierto?, que son separadas tempranamente, donde los hijos optaron por quedarse con las mamás. Entonces son papás que estuvieron solos mucho tiempo y que cuando tratan de recuperar ese lazo ya no existe. Y de hecho, el relato de algunas personas dice, mira, cuando te dicen, no, yo tengo 2 hijos y son de cierta edad, nunca te dicen que no les hablan. Es como una herida terrible que está ahí. Un duelo. Y el segundo tema es, habla un poco de las terapias y del mundo de la terapia. Y aquí si hay psicólogos, psicólogas que me escuchan, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice un estudio de la Universidad de Cornell, para que quedemos claros, pero dice, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la terapia en decir que nuestra felicidad o infelicidad proviene de la funcionalidad de una familia? Es decir, si la familia es disfuncional, la terapia te dice, usted tiene razón para ser infeliz. Y la verdad es que eso lo cuestiona también este artículo de cierta manera. Me pareció interesante porque creo que además es un símil con nuestro querido país, Chile, de cuánto nos acompañamos y cuánto somos capaces de no dejarnos de hablar, ¿no? Una realidad, fíjate. Perdón, sí, Mauricio. Es súper interesante también hacer notar de que muchas veces son los hijos los que rompen el contacto. Ahora, yo creo que esto es natural y es bueno también. ¿Por qué? Porque mucha gente soportaba la familia, los lazos familiares, porque era la forma de sobrevivir. La familia tenía una importancia clave para conseguir trabajo, tener vivienda, etc. La familia ha perdido ese rol. Y cuando pierde ese rol, por supuesto que hay muchos que dicen, ya, no aguanto más a mis padres, no aguanto más a mi hijo, no aguanto más a mis tíos, me libero de la familia. Y eso es algo que yo encuentro que es bastante respetable también, porque la familia tiene factores fantásticos, en general muy bien, pero no hay que dejar de reconocer que tiene una parte opresiva, compulsiva, complicada,
porque muchos dicen hoy día, bueno, hasta luego, no necesito esto, no necesito familia, chao, me busco nuevas relaciones. No te van a invitar a ninguna parte para la Pascua, Mauricio, te acabas de perder la Pascua. Menos mal que en Suecia no está la radio. 7%. Mauricio, oye, una pregunta, aprovechando tu experiencia y la vida que has desarrollado allá en Suecia, ese rasgo de más desafección, digamos, a los lazos familiares, ¿tú lo notas más en otras sociedades, en la sociedad del hemisferio norte fundamentalmente? Porque hacía abuelo de pájaro, yo diría que los latinos somos mucho más apegados a la familia. Claro, achoclonados, totalmente. Claro, exactamente, sí. Es que acá hay un sentido de la independencia personal que es mucho más fuerte. Aquí cuando el niño cumple 18 años pasa a ser un adulto de verdad. Nosotros tenemos mamás que tienen 70 años, el niño 50, le dicen mi niñito y lo reta, etc. Todas esas cosas en Suecia serían bastante raras. Además, acá vive mucha gente. Yo creo que Estocolmo es la ciudad del mundo que tiene más gente que vive sola. Ajá. Creo que un 40% de los hogares en Estocolmo son de gente sola. Lo que no quiere decir de que no tengan sentimientos ni todas esas cosas que se cree. Lo expresan en forma distinta. Son menos teatrales que nosotros, claro, pero mucho más creíbles. Cuando un sueco te dice yo te aprecio, quiere decir que te ama con intensidad. Cuando nosotros decimos yo te amo, quiere decir que lo soportamos más o menos. Cristian. Con el aumento de la vejez y todo, uno lo está viendo de repente. Cuento una anécdota personal. La abuela de mi señora se murió la semana antepasada. Sí, hace 2 o 3 semanas. Tenía 99 años, 11 meses. Estaba de cumpleaños el 25 de diciembre. Y viví en estos típicos hogares, que ya son, en realidad son empresas dedicadas y son multinacionales. Sí. Incluso hay una empresa belga, que es la más grande del mundo, que está aquí en Chile, para no dar la marca o el nombre. Y tú ves en general muchísimas personas que cortaron lazos completamente. A mí fíjate que el recomendado, que lo encuentro espectacular el artículo, no me sorprendió tanto. Y de hecho hay una cifra oculta, espuria, que es que el 27 dice que sí, que cortó lazo, pero en realidad lo que dice es que esta cifra puede ser mucho más amplia porque a uno le da vergüenza decir que no habla con el papá o la mamá también, o el hermano, claro, o lo que uno quiera. Y es increíble. Uno lo nota en el N1, en el N2, en la relación, insisto, familiar, que cuando tú ibas a ver a esta persona, yo le iba a ver obviamente acompañando a mi señora y llevábamos a sus bisnietas, en fin, que sé yo, para que chocheara con ella. Tú lo notas en que hay mucha gente sola y tú preguntas a las asistentes y te dicen, esta persona la trajeron acá hace 2 años y nunca más vinieron. Increíble. Y se produce una soledad ABC1 muy radical, sí, porque hay gente muy bien tratada, muy bien atendida en hogares, ¿no es cierto?, que cuestan bastante, pero que tiene una soledad bastante fuerte. Sí. Y eso es una realidad que probablemente en Chile, con el surgimiento, ¿no es cierto?, de este tipo de hogares, con el aumento de la longevidad, de la expectativa de vida, se va a ver cada vez más. Increíble. En algunos países, entiendo, en Japón, por ejemplo, ya se ha desarrollado el Ministerio de la Soledad, ¿no?, para abordar el tema, y creo que en Inglaterra... Cuando yo estoy en un lugar, voy a hacer una listita, voy a tener a Sebastián y a Cristian en mi lista para que me vayan a ver. Ningún problema. Encantado. Ningún problema. Va a ser te vamos a llevar caluguita, María Olivia. María. Es estupendo. No, porque se caen los dientes. Mauricio Rojas, nos falta tu noticia colada, Mauricio. Nos invita a hablar de otro tema. Vamos a cambiar completamente de asunto. Tras el estreno de la segunda parte de la 5ª temporada, la exitosa serie española La Casa de Papel llegó a su fin. Mauricio, ¿por qué trajiste este tema? ¿Qué quieres destacar de esto? Bueno, es el mayor éxito producido por la televisión en España, un gran éxito internacional. Y esta serie, más allá de que sea entretenida y buena, tiene un relato que es muy interesante. Es un relato totalmente antisistema. Todo el mundo es corrupto, por lo tanto, los ladrones son los héroes. Son los únicos que tienen algo de moral contra este sistema, como te digo, que está totalmente permeado por la corrupción, lo que los autoriza a robar y probablemente también a destruir todo lo que es el sistema. Esto se relaciona mucho con esta serie El Juego del Calamar o con películas como El Guasón, que también plantean esto de la destrucción, el fuego, la revuelta, que recuerda mucho lo que pasó el 18 de octubre en Chile.
esa revuelta nihilista por destruir, quemar el metro, los bienes comunes. Yo creo que aquí hay no solamente un relato de la serie, sino que también hay un sentimiento en la sociedad de que esto hay que destruirlo de alguna manera. Ajá. Porque todo esto que tenemos no vale la pena, es todo un sistema corrupto, bueno, lo que se ha dicho mucho en Chile. Así que es interesante ver este tipo de tendencias internacionales, cómo están en Chile presentes y cómo se reflejan maravillosamente en esta serie. También. María Olivia, ¿tuviste La Casa de Papel? Sí, la vi, pero me aburrió al final. Encontré que era como todo el rato lo mismo, me aburrió. Se alargaba como un poco. Es que se alargó mucho, la estética era muy monótona. Entonces, el lugar, la vestimenta, el azul, el negro, como el mundo más anarquista, ¿no? Y las caras tapadas, me aburrió. Entonces la empecé a ver, vi yo creo que 1 o 2 temporadas, no sé cuántas fueron temporadas, pero miles. Y de repente no pasaba nada y era todo más de lo mismo, bueno, como la vida misma, ¿no? Así que en realidad quizá uno busca en la experiencia televisiva cosas que sean distintas que la vida. Cristian. No lo he visto, fíjate. ¿No lo has visto? Nada, cero. Y veo muy pocas series. Sí. He estado tentado a verla porque es llamativa y que hay un poco out después de todo esto, pero no la he visto, para ser honesto. Sí, pero es interesante lo que plantea Mauricio sobre cómo el trasfondo y además por el impacto que están teniendo la serie, el alcance que tienen a través de streaming. Es interesante verlo desde esa perspectiva y el efecto que puede generar de alguna forma, se transforman en íconos culturales también en algunos casos, como este. Estamos junto a Mauricio Rojas, María Olivia Recarte y Cristian Rodríguez y vamos a ir a los datos y recomendados que nos traen en cada edición de Reunión de Pauta. María Olivia. Y yo estoy viendo una serie, para que Cristian ahí, yo sé que tiene niñas chicas, no le alcanza el tiempo. Estoy viendo una serie que no sé cómo se llama en castellano, que es ciútica, pero se llama The Landscapers, será Paisajistas, que es una serie inglesa donde la actriz principal es la Olivia Colman, la que hizo de la reina, The Queen and the Crown. Y ella es una señora inglesa, casada con un señor inglés, y que relatan la vida real de una pareja de personas que están en los 60 de edad. Ajá. Que asesinaron a los suegros, a los papás de ella, y que están condenados hoy día por asesinato y ellos se declaran hasta el día de hoy inocentes. Es una miniserie, que no sé cuántos capítulos son, serán 4 o 5 capítulos, y relata la vida real de esta pareja, que además es una pareja inglesa de clase media que está huyendo, ¿no es cierto?, siempre y muy bien hecha. María Olivia, época del año 40, de 1800. El asesinato, mira, el asesinato creo que fue el 98. Ah, ya, pero es una serie actual. Sí, es del 21. Y el asesinato fue en el año 98 y enterraron a los suegros, a los papás de ella, en el jardín. Entonces, los landscapers o paisajistas. Wow. Y ellos dos son una pareja muy disfuncional inglesa, que los ingleses tienen esa cosa de que la disfuncionalidad tiene una cosa como media perversa, media loca, media desviada. Los ingleses tienen una cosa profunda que uno no logra meterse en este mundo desde una oscuridad que no está relacionada con nosotros. Mira. Es súper interesante y la Olivia Colman una gran... Tremenda actriz, tremenda. Está en HBO esta serie, The Landscapers, protagonizada por Olivia Colman. Buena recomendación de María Olivia Recarte. Cristian. Yo estoy partiendo leyendo un libro que se llama El mito del Estado emprendedor, que es de la Fundación para el Progreso. Probablemente Mauricio lo ubica. Yo lo muestro acá. Que es muy interesante leerlo ahora. Este es un libro que me llegó, la FPP te manda las cosas por prensa, obviamente, ¿no es cierto? Y tengo un par de libros, algunos se lo he... La FPP. La Fundación para el Progreso. Sí. Algunos se lo he pasado a Christian Barker, que me los tiene que volver. Pasando el dato. Creo que lo va a hacer un libro alguna vez, en fin. Pero esto es interesante por el momento, porque al final lo que cuestiona es toda la teoría, finalmente, que ha surgido mucho de Mariana Mazzucato, de la economista italiana, ¿no es cierto? Muy influyente. Que probablemente el libro cabecera del presidente electo. Seguramente. Entre esas cosas. Y por lo tanto, lo escriben un economista muy conocido, que es J.D. McCloskey, que es un economista de Chicago, y Alberto Mingardi, que es un doctor en ciencia política italiano. Y lo que hacen es despedazar básicamente la mirada más de izquierda de por qué se están creando empresas estatales, que el Estado está encausado para coordenar, para regular, pero no para producir finalmente esto. Cuestionan desde la década del 70, la economía de sustitución de importación y un montón de cosas, hasta llegar a la actualidad de finalmente cómo, a juicio de ellos, son experiencias más bien fracasadas,
cuando el Estado está en el elemento productor, en el factor de producción y no en el factor de regulación. Buen libro recomendado de Cristian Rodríguez. Mauricio, tu dato para hoy día. Sí, oye, mira, volví a Suecia y me reencontré con un viejo libro, uno de los libros que he leído y releído más, que se llama El hombre rebelde, escrito por el Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, el año 1951. Si alguien tiene algunos días libres en este tiempo postelectoral también, este es un libro para pensar y reflexionar sobre el ser humano después de la muerte de Dios, aquella que predicaba Nietzsche, o sea, una época atea, nihilista, donde los valores parece que se pueden cambiar todos los días, etcétera, entre la revolución, la violencia, etcétera. Gran obra de Albert Camus, El hombre rebelde. Buena recomendación también, el libro para recuperar. La fiesta en Pascua y Año Nuevo. Es un poquito, es como crudo para Pascua y Año Nuevo. Pero es consistente con el frío sueco, digamos, el frío del sur de Suecia. Exactamente. No sé si lo releería ahora. Creo que tendría que tener un día de invierno, un chal, así como frío, ¿verdad? Mira, es de estos libros que es un clásico, por lo tanto nunca se termina de entender, que a mí me ha pasado con este libro. Eso que hay que releer cada cierto tiempo. Sí. Mauricio Rojas, María Olivia Recarte y Cristian Rodríguez junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Encantado, que les vaya muy bien. Que estén muy bien. Chao. Chao, Mauricio. Chao, María Olivia. Estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta. Queremos recordarles que si quieren sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Ya viene Cristian Barken aquí en la 100.5. Desde el Jardín es lo que viene a continuación en nuestra radio. Conversará con el rector de la Universidad, Diego Portales, y columnista Carlos Peña, la conversación que viene aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue